Buenas tardes, continuamos en el tercer Congreso de Bachillerato de Investigación de Eliel Los Albares. La quinta ponencia corre a cargo de la alumna María Verdú Pérez con el trabajo titulado Aprendizaje informal entre pasillos y pantallas, tutorizado por Pedro Peinado. María, cuando quieras. Bueno. Buenas tardes. ¿Se ve bien? Vale. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender el trabajo de investigación titulado Aprendizaje informal entre pasillos y pantallas, tutorizado por Pedro Peinado. En primer lugar, se muestra el índice que divide esta presentación en 5 bloques. Comenzamos con la justificación. Con el fin de entender mejor este tipo de aprendizaje, no muy común, pero no por ello menos importante, se muestra en esta diapositiva una definición de aprendizaje informal. Según Alves y Ferreira, es el proceso por el cual las personas adquieren conocimientos, habilidades y actitudes con la experiencia cotidiana y la exposición al medio ambiente en el que viven. Es decir, es una vuelta al camino natural de la persona para aprender a través de conversaciones con los demás, experimentando situaciones. Asimismo, he considerado imprescindible añadir una referencia de 2016 en la que Agüera expone el potencial de Telegram en el contexto educativo gracias a su enorme capacidad comunicativa, a sus funcionalidades y a lo cotidiano que resulta acceder desde el móvil. De ahí, el problema de investigación es el siguiente. ¿Influyen los canales de comunicación informal en el aprendizaje de los alumnos de forma significativa? Para dar respuesta a este problema, el objetivo general planteado fue analizar la influencia académica de los canales de comunicación informal en estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria. El mismo se desgranó en 3 objetivos específicos. En primer lugar, conocer la influencia que tienen las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea en el aprendizaje informal. Seguidamente, analizar hasta qué punto se establecen conexiones informales entre alumnos y profesores y, en tercer lugar, comprobar si el aprendizaje informal hace que los alumnos mejoren sus actitudes académicas. A continuación, pasamos al marco teórico fundamentado en numerosos artículos relacionados con el aprendizaje informal. Hay que tener conciencia de los diferentes tipos de aprendizaje, que son el formal, el no formal y el informal. El aprendizaje formal hace referencia a un sistema educativo institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, desde la educación inicial hasta la educación superior. Se entiende por aprendizaje no formal a una actividad organizada fuera del marco del sistema oficial y se caracteriza por no dar salida a niveles o grados educativos, sino que ayuda en el entorno social y productivo. Sin embargo, el aprendizaje informal, concepto en el que se centra el presente trabajo, hace referencia a las actividades de la vida cotidiana relacionadas con la familia, el trabajo y el ocio, por lo que se dice que es un proceso que dura toda la vida. Y relacionado con este aprendizaje, este trabajo se fundamenta en el uso de canales informales de comunicación entre profesores y alumnos y su influencia sobre el aprendizaje informal. Una de las cuestiones críticas del trabajo de investigación es la metodología que se va a explicar a continuación. Respecto al enfoque metodológico, en este trabajo se emplea un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo de carácter transversal y un método mixto de recogida de información, puesto que para la toma de datos se han tenido que utilizar tanto instrumentos cualitativos como cuantitativos. Los instrumentos de toma de datos que se han utilizado en este trabajo han sido 3. Un cuestionario que consta de 24 preguntas, está dividido en 5 bloques y en el que participaron 144 alumnos de bachillerato y de ESO de Eliel Los Albares y 16 exalumnos del centro que cursan estudios superiores. 2 grupos focales, de los cuales el primero tuvo lugar el 20 de mayo de 2021 con 13 alumnos de primero bachillerato de investigación del curso 2020-2021 y duró 45 minutos. Y el segundo fue el 5 de octubre de 2021 con 14 alumnos de primero bachillerato de investigación del curso 2021-2022 y duró 40 minutos. Y como último instrumento, los registros de observaciones, donde se han analizado las actitudes de profesores y alumnos al hacer uso de canales informales, ya que los alumnos del bachillerato de investigación tienen un grupo con su profesor vía Telegram, del que se han podido tomar muchos datos.
Además, se pudo realizar la triangulación de instrumentos de toma de datos, que se define como el método en pro de la validez y la confiabilidad de la investigación. Consiste en el uso de varias perspectivas del hecho. En este caso se usan 3 instrumentos para que sus resultados lleguen a una misma conclusión desde distintos puntos de vista. Y esto aporta rigor, amplitud y profundidad a toda investigación. En cuanto a la fase de la investigación, en primer lugar se encuentra la fase preparatoria, que consta de 4 procesos: un diseño del proyecto investigador, una revisión bibliográfica, una definición del diseño de la metodología y la elección de los instrumentos. Seguidamente, el trabajo de campo, donde se aplicaron los instrumentos de investigación y se organizaron los datos. En tercer lugar, la fase analítica, en la que se analizaron los datos y se obtuvieron las conclusiones. Y por último, la fase final, donde se elaboró el documento final. Una vez terminado todo el proceso, se obtuvieron los resultados de todos los instrumentos aplicados. El primer instrumento es el cuestionario, en el que había que elegir entre 1 y 4, donde 1 era totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo. Por lo tanto, el valor medio será 2,5, coloreándose las superiores a este valor en azul y las inferiores en verde. En el bloque 1 aparecen preguntas relacionadas con los nuevos canales de comunicación. Todas las preguntas tienen un valor favorable al uso de los canales informales, lo que supondrá que las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea tienen un efecto positivo en el aprendizaje informal. En el bloque 2 se incluyen preguntas asociadas al aprendizaje solo en el aula. Las 4 primeras cuestiones apuntan en el mismo sentido, a la efectividad del aprendizaje únicamente en el aula. La 1, 2 y 4, que son: ¿es preferible hablar con los profesores solo dentro del aula? ¿Resulta fácil resolver dudas sin ayuda de un profesor? ¿Es preferible resolver dudas solo en clase? Toman valores por debajo de la media, lo que quiere decir que no conciben el aprendizaje exclusivamente en el contexto físico del aula. El mismo resultado arroja la tercera cuestión, que ¿es insuficiente la comunicación dentro del aula? Tomando un valor superior a la media, en este caso, ya que la pregunta está formulada a la inversa de forma negativa. Cabe destacar el resultado de esta tercera pregunta por su contundencia, ya que 93 encuestados están de acuerdo con que la comunicación solo en el aula es insuficiente. 2 de cada 3 participantes han escogido entre las opciones que respaldan la insuficiencia de la comunicación exclusiva dentro del aula. Y por último, la pregunta 5 limita el efecto de la comunicación informal, ya que se considera que sin ella es posible obtener buenas calificaciones, si bien no contradice los resultados anteriores. En el bloque 3 se muestran preguntas sobre el aprendizaje informal, es decir, sobre los efectos que tiene el aprendizaje fuera del aula. De los 160 encuestados, 142 escogieron las opciones 3 y 4 en la primera pregunta, que se refería a la utilidad de comunicarse con un profesor fuera de clase, siendo el resultado más explícito del cuestionario. La tercera pregunta todavía mejora la valoración de los canales informales con el profesor, ya que 132 encuestados creen que pueden mejorar académicamente al contactar con un profesor fuera del aula. En el bloque 4 aparecen preguntas sobre la situación del aprendizaje informal durante la pandemia. Es importante destacar que 130 de los 160 encuestados consideran que la vía telemática ha sido útil para comunicarse con sus profesores durante la pandemia. Respecto a la tercera pregunta, el 46% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los profesores han mostrado más interés en sus alumnos debido a la semipresencialidad, siendo únicamente 11 de ellos los que están en desacuerdo. La última pregunta es la de mayor puntuación, como podéis observar, de 3,57, por lo que la mayoría de los encuestados consideran necesaria la comunicación de profesores y alumnos, no solo por Classroom o por aplicaciones similares, sino que haya un plus de comunicación en servicios de mensajería instantánea para que se pueda ampliar el trasvase de información o archivos fuera del aula en situación de semipresencialidad. Y en el último bloque, el bloque 5, en él se incluyen preguntas asociadas a las percepciones personales de los participantes al hacer uso del aprendizaje informal. Y se puede comprobar que, de nuevo, todas las respuestas muestran una valoración a favor del aprendizaje informal. Destacan la primera y la segunda pregunta, ya que de los 160 encuestados, el 76% han elegido entre las opciones 3 y 4 y el 24% entre las opciones 1 y 2 en la pregunta relacionada con la motivación. Asimismo, 139 de los encuestados consideran que aumenta la confianza. Respecto a la tercera pregunta, hay más alumnos que están de acuerdo con que comunicarse con un profesor hace sentirse menos solo.
Y del mismo modo, en la última pregunta podemos observar que hay más alumnos que están de acuerdo con que sus profesores los sigan en redes sociales, aunque es la pregunta del bloque con una valoración menor. A continuación, pasamos al instrumento 2, que son los grupos focales. En general, hubo opiniones muy parecidas en los dos grupos y destacaban cuestiones similares, por lo que se van a explicar las respuestas en común más importantes y después las diferencias. En primer lugar, todavía hay muy pocos profesores que hacen uso del aprendizaje informal a través de las redes sociales. En cuanto al grupo de Telegram con el profesor, los alumnos consideran que no solo hace que tengan mejor relación con él, sino también con los demás compañeros. Además, este les puede ayudar a resolver problemas académicos, pero lo más importante para todos ellos es aprender más allá, es decir, adquirir un aprendizaje extracurricular a través de una relación informal que crea en ellos mejoras como un aumento de la motivación, de la autoestima y reduce el estrés, entre otras. Para estos alumnos, el aprendizaje informal ayuda más a ganar confianza que al rendimiento académico, pero esto es algo relativo, ya que esta confianza puede servir para mejorar en la asignatura y sentirse seguro y motivado. Sin embargo, creen que existe el riesgo de que algunos profesores puedan entrometerse en sus vidas privadas, por lo que puede surgir la invasión de la privacidad. Respecto a la solución de problemas, consideran que vía Telegram o cualquier red informal puede resultar más cómodo dialogar porque al estar en casa detrás de una pantalla es más fácil decir lo que piensas. Por el contrario, en el aula resulta más difícil hablar, sobre todo para los más tímidos. Esto quiere decir que para la relación informal también influye el canal. Referente a la organización, los 27 alumnos aseguran que la comunicación informal aporta apoyo moral, pero que la organización depende de cada persona. Y el 100% de los alumnos afirman que a pesar de hacer uso del aprendizaje informal, el profesor no pierde autoridad, sino que hace que sea más respetado. Entre las diferencias de ambos grupos focales destacan las siguientes. En el primer grupo focal creían que debido a la semipresencialidad los profesores mostraban más interés en sus alumnos. Sin embargo, los del segundo grupo focal no piensan lo mismo. Y esto puede ser porque cuando se realizó el primer grupo focal, estos alumnos se encontraban en una situación de semipresencialidad y usando canales informales. Por el contrario, en el segundo grupo focal ya no había semipresencialidad y estos alumnos no habían experimentado el uso de los canales informales, específicamente el grupo de Telegram. Y otra de las diferencias es que en el primer grupo focal aseguran que el aprendizaje informal quita presión y el 100% de sus padres ven correcto que sus hijos mantengan una relación informal con un profesor. Mientras que en el segundo grupo focal aproximadamente el 90% piensa lo mismo que el primer grupo y el 10% restante piensa que hay más presión y que hay padres que no ven correcto esa relación informal porque la consideran innecesaria. Pasamos al instrumento 3, que son los registros de observaciones en los que se han omitido los aspectos negativos, pues porque no ha aparecido ninguno. Sin embargo, son varios los aspectos positivos acerca del aprendizaje informal. Se crea buen ambiente entre los alumnos y el profesor, por lo que favorece al compañerismo. Se respeta más al profesor, hay momentos de muchas risas, ayuda moralmente a los alumnos, aumenta la motivación y la confianza, quita estrés y reduce el agobio. Se aprende académicamente y se adquiere un aprendizaje extracurricular, se intercambia mucha información de manera inmediata e incluso tarde por la noche y se muestra interés por la asignatura. Cabe destacar que estos aspectos se corresponden también con los resultados que se han obtenido en los grupos focales, es decir, ambos resultados guardan mucha relación. Por último, pasamos a las conclusiones de este trabajo. El primer objetivo específico era conocer la influencia que tienen las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea en el aprendizaje informal. Y tras analizar los resultados, se observa que a pesar de que hay muchos profesores que todavía no usan estos canales informales, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea tienen un efecto positivo global en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo objetivo específico era analizar hasta qué punto se establecen conexiones informales entre alumnos y profesores. Y se ha podido comprobar que establecer relaciones informales con los profesores, ya sea cara a cara o a través de las redes sociales, tiene efectos positivos ya que beneficia a ganar confianza, motivación y por lo tanto mejora el rendimiento académico. Y el tercer objetivo específico era comprobar si el aprendizaje informal hace que los alumnos mejoren sus actitudes académicas. Según los resultados de la encuesta, haciendo uso del aprendizaje informal se puede mejorar académicamente. Pero gracias a los grupos focales se ha podido tener respuestas más consolidadas y justificadas, y es que para los alumnos la relación informal interesa mucho más por el tema personal y para ellos lo académico se convierte en algo secundario.
aunque ambas cosas mantienen cierta relación, porque al ganar confianza y sentirse mejor personalmente, hace que la asignatura comience a ser más interesante y luego, por supuesto, los resultados académicos mejoran. Por tanto, y en síntesis de todo, respecto al problema de investigación, se ha comprobado que el aprendizaje informal a través del uso de los canales informales de comunicación como Telegram es beneficioso en varios ámbitos y repercute personal y académicamente en el aprendizaje del alumnado. Finalmente, se expone un extracto de la bibliografía más importante utilizada en el trabajo. Y para finalizar, me gustaría agradecer de todo corazón a mi tutor Pedro Peinado por enseñarme, por su paciencia, exigencia y por su confianza plenamente en mí desde el primer momento. Para mí hemos formado un equipo perfecto. También agradecer a Lieldo Álvarez por habernos ofrecido esta nueva oportunidad y haber puesto todo su empeño y dedicación en mejorar tanto nuestro futuro profesional como académico, a mis padres y a mi hermano por todo su cariño y por acompañarme en este viaje que es la vida, a mis compañeros de clase por compartir conmigo esta experiencia inolvidable, en especial a mi mejor amiga Carolina, por permanecer en los momentos más agobiantes de este proceso y aconsejarme de la mejor manera. Y también a mi novio Miguel por su apoyo incondicional en cada uno de mis pasos, y ahora me pongo a disposición del tribunal para contestar las cuestiones que consideren necesarias. Muy bien, María, fenomenal tu exposición. Supongo que tu tutor querrá decirte algunas palabras. Bueno, pues yo cuando recibí la primera entrega del trabajo de María, mi respuesta fue, María ha sido la mejor primera entrega que me han hecho nunca en investigación. Eso está escrito, se puede demostrar, y que en un trabajo de investigación cualitativo donde es muy complicado saber nadar entre la objetividad y las situaciones emocionales y personales, porque ella, sin saberlo, ha ejercido de una investigadora en un proceso de investigación-acción, donde ella era participante e investigadora al mismo tiempo. Creo que lo ha hecho de manera magistral porque es muy difícil con 16 años adquirir ese rol, y desde el primer momento lo hizo de manera rigurosa y pulcra. No es lo mismo la idea que la ejecución. Yo puedo tener muy buena idea y decir que ejecuto una casa y después la casa ser un desastre, ¿no? Pero es que es muy difícil a esa edad, insisto, ejecutarlo como he ejecutado cada una de las cuestiones que hemos planificado y que ha hecho totalmente de forma independiente, porque mi intervención como tutor ha sido escasa. También quiero decir que este trabajo es un trabajo al bar, porque por los pasillos, y de ahí el título, por cada departamento hay mucho aprendizaje informal. Creo que muchísimos compañeros, muchos profesores y muchos alumnos están conectados de forma personal, y eso hace que creo que nuestro centro sea un referente humanista, que creo que hace crecer, no hace crecer a nuestra comunidad educativa. Y por último, es difícil, pero quiero que se ponga en valor que no siempre uno está en las mejores condiciones para afrontar el trabajo, ¿no? Y que María, aun en circunstancias buenas, regulares o malas, difíciles, nunca ha bajado el ritmo, siempre ha estado a la altura y se ha superado día a día, fuese cual fuese la magnitud de las olas que tenía en su vida. Así que ha sido un orgullo y un privilegio trabajar contigo, María. Te quiero mucho, Pedro. Felicidades también a ti, Pedro, por el trabajo que habéis hecho, por el equipo que habéis formado. Ahora doy paso a los vocales del tribunal y a Mariano Ibáñez, que es uno de los componentes. Ahora, que no tenía el micrófono. No. Hola, María. Soy yo, Mariano. Bueno, se te ve muy bien. Si estás mala, no se te nota nada. Muy buena exposición. Vamos a ver, aquí veo, voy a hacer una pequeña cuestión, ¿de acuerdo, María? En el bloque 1 del cuestionario hablas de los canales de comunicación, los canales informales, y en el bloque 3 es en el que hablas del aprendizaje informal.
Cuéntanos la relación que existe entre el aprendizaje informal y los canales informales, María. Vale, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, el aprendizaje informal se puede dar en diversos canales, como por ejemplo en los pasillos, y de ahí el título de nuestro trabajo. Lo que pasa es que en época de pandemia, que es cuando se ha realizado esta investigación, ha cobrado especial sentido las relaciones informales a través de canales informales, como puede ser Telegram. Y aunque no sea en época de pandemia, se puede utilizar, pero en este caso se ha utilizado con mayor profundidad. Y la relación está en que el canal informal incita a que haya un aprendizaje informal, porque no solo se habla de los estudios, también se habla de la organización, de emociones, y se habla de muchas cuestiones que en el aula ni da tiempo ni el lugar para tener esas conversaciones. Gracias. Vale, y ahora le paso la palabra a Juan Carlos Gómez. Buenas tardes, María, felicidades, Pedro, felicidades. María, vuelvo a repetirte, enhorabuena. Informalmente te digo que has estado muy formal en tu presentación y has comentado que existe un efecto positivo entre este aprendizaje informal y el rendimiento académico. Y me ha generado un poco de curiosidad saber cómo se traslada, cómo se hace práctico ese aprendizaje informal en la mejora del rendimiento académico. María, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta, Juan Carlos. Hay que tener en cuenta que el rendimiento académico no está solo basado en actitudes, es decir, en tener más o menos talento o más o menos trabajo, sino también hay otros sentimientos o emociones colaterales que pueden ayudar, como por ejemplo la confianza o que te sientas más cercano al profesor, que estés motivado en clase o incluso que sepas organizarte mejor. Y todo esto es lo que influye en que después el rendimiento académico sea mayor. Muy bien, María. La verdad es que yo cuando he leído tu trabajo ha sido gratificante, ha sido una lectura muy amena, muy divertida, bien, y me ha hecho además reflexionar muchísimo, ¿eh? Esos canales informales que tú les llamas y que al mismo tiempo pueden servir de comunicación y de aprendizaje, ¿eh? Algo que tenemos que reflexionar. Y me gustaría que profundizases y me comentases cómo has realizado el análisis del grupo de Telegram. Vale, muchas gracias Isabel por la pregunta. Básicamente el análisis de Telegram, como todo análisis cualitativo, hay que organizarlo en bloques de contenido. Entonces, lo que se ha ido haciendo es ver todas las intervenciones y filtrándolas por palabras clave. Y luego agruparlas en grandes bloques de contenido como acabo de decir. ¿Algunas de esas palabras claves que has utilizado? ¿Podrías decirlas? Algunas de las palabras clave, pues por ejemplo, motivación, aprendizaje, organización. Vale, muy bien, muy bien. Por ejemplo. Vale, pues reitero mis felicitaciones, el trabajo estupendo y la exposición genial, o sea que muy bien, enhorabuena. Enhorabuena también a tus padres y al tutor, indudablemente. ¿Quieres añadir algo más? No, ya está todo dicho. Yo, Isabel, si me permite, quiero añadir claro. una última cosa, es que creemos que el trabajo es tan interesante que se va a intentar publicar, entonces se le va a dar forma y vamos a buscar alguna revista donde, como creemos que tiene tanta profundidad, por si hay alguna revista de psicopedagogía educativa, vamos a intentar que en una muestra de 160 participantes, más grupos focales, más el registro, y es lo suficientemente original, y más en época de pandemia, vamos a intentar que María tenga su primera publicación. Pues estupendo. Vuelvo a reiterar las felicitaciones a María, a Pedro. Gracias. Y a la familia también. Muchas gracias.